Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar por iniciado la semana número 6 de la unidad didáctica de metodología del desarrollo del software. Turno nocturno del Instituto Superior Tecnológico Público Julio César Tello del distrito de Villa El Salvador. Como ya es costumbre, dentro de nuestra unidad didáctica, por favor, coloquen presente dentro del chat. Gracias. Mientras yo empiezo a compartir mi pantalla. Y paso a hacer la pregunta de rigor, por favor, ¿se escucha bien y se ve la pantalla que estoy compartiendo? Muy amable, gracias. Buenas tardes. Listo, hoy ya vamos a ver la segunda parte acerca de lo que son las metodologías clásicas. Vamos a ver dos metodologías, ya prácticamente aquellas metodologías que de alguna u otra manera le daban fin a estas metodologías, ¿no? Y pasaban, era el punto intermedio entre estas y las metodologías ágiles, ¿correcto? Listo. Vamos a ver la metodología incremental. No, bueno, como su propio nombre lo dice, incremental, ¿no? Eh, Permite hacer incrementos, ¿correcto? Esta metodología hacía de que los proyectos puedan ser construidos en etapas, ¿no? Incrementándola poco a poco, ¿ya? E íbamos a incrementando. Ya prácticamente se convertían en una etapa modular. Correcto. Y estas opciones ya más o menos se venían viendo, ¿no? Las partes de estas opciones. Es decir, ya se comenzaba a poder trabajar de esta forma, ¿correcto? Bueno, en estas etapas prácticamente lo que se hacía era subdividir, ¿no? O, ¿cómo podría explicarle? A ver, de repente nosotros teníamos un solo proyecto, hemos dicho, cuando hablábamos de nuestra metodología principal, ¿correcto? En cascada. Nosotros teníamos que ir paso por paso pero, o actividad por actividad, pero todo en global, ¿no? Acerca de todo el proyecto. En este otro caso, ¿qué es lo que sucedía, no? Entonces, a todo este proyecto, lo que hacíamos nosotros era subdividirlo, ¿correcto? Lo subdividíamos, cada uno de estos, en partes, ¿correcto? Pero cada uno de estos se tenía que trabajar como si fuera una cascada. ¿Correcto? Se hacía su análisis, se hacía su diseño, se hacía codificación y se iba entregando de forma modular, ¿correcto? Pero con toda la rigurosidad del caso, con toda la documentación que correspondía a cada uno de ellos, ¿no? Era una forma de poder trabajar directamente con esto, ¿no? Ahora, ¿esto qué permite? Bueno, también lo que permitiera que, pues, de que el cliente pueda tener un producto rápidamente, ¿no? Más rápido en comparación al de cascada que tenía que esperar hasta el último. ¿Correcto? Ahora, ¿esto qué hacía, no? Reduce los riesgos ya que provee visibilidad sobre el progreso de las nuevas versiones. En realidad es así, al hacerlo nosotros por bloques, ¿correcto? Entonces era mucho más fácil poder visualizar qué tipo de errores podría tener, ¿no? Qué riesgos podrían haber. No se esperaba hasta el último que se entregara todo el trabajo para ver si esto era posible, ¿no? Es mucho más fácil porque al ser bloques pequeños, la retroalimentación, es decir, retroceder a las acciones anteriores iba a ser mucho más rápido y obviamente como eran pocos o pocas los requerimientos que se trabajaba para cada uno de ellos, entonces la funcionalidad iba a ser mucho mejor, ¿no? ¿Qué más? Como decíamos anteriormente, al ser pequeños permite atacar los mayores riesgos desde el inicio, ¿no? Correcto, es más fácil poder saber qué posibles riesgos puede existir en cada uno de ellos. Se pueden hacer implementaciones parciales si se cuenta con suficiente funcionalidad, ¿no? Como les digo, al ser esta parte trabajado con módulos pequeños es mucho más fácil de tener conocimiento de
qué es lo que desea realmente el cliente para ir trabajando e ir entregando toda esta situación. Las pruebas y la integración son constantes, ¿no? Trabajamos uno, trabajamos el siguiente, vamos entregando esto al cliente para que lo vaya probando, vamos trabajando un tercero y de repente aquí van a existir modificaciones, lo que hacen es devolvernos, ¿correcto? Tipo espiral y vamos a ir trabajando y vamos avanzando con el siguiente y así sucesivamente, ¿no? El progreso se puede medir en periodos de corto tiempo, también exactamente, ¿no? O sea, vamos haciendo entregas rápidamente de aquellos productos y va a ser mucho más fácil. Acuérdense ustedes que cuando nosotros entablamos estas cosas, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede, no? Los proyectos se van dividiendo, ¿no? Entonces es como si yo le dijera, como hemos hecho el comentario anteriormente, queremos hacer un sistema de gestión académica, por ejemplo, ¿no? O de repente nos vamos a un colegio particular y lo primero que te dice, mira, lo que yo quiero hacer es controlarme o controlar el pago de los estudiantes, porque para mí eso es primordial, ¿no? Desde el punto de vista económico, pues, ¿no? Entonces ellos agarran y dicen, ya está bien, pero yo cómo puedo decirle, oye, yo te voy a hacer el módulo de pagos si todavía no tengo el módulo de alta de estudiantes, si todavía no le he asignado un aula, no les he asignado todas las unidades con que van a estudiar, ¿no? Entonces aquí es donde la parte del equipo de proyecto empieza a subdividir estos módulos y comienzan a darse prioridad. Estas prioridades que más adelante lo vamos a ver cómo funciona rápidamente con la metodología ágil. Pero aquí ya venía trabajándose estas formas, ¿no? Resulta más sencillo acomodar cambios al acortar el tamaño de los incrementos, exactamente, ¿no? Como son realmente cada incremento es reducido, o sea, son módulos pequeños en los cuales se puede ir trabajando libremente, entonces uno entre el otro es mucho más fácil poder hacer todas estas cosas, ¿no? Se puede planear en base a la funcionalidad que se requiere entregar primero, como les decía anteriormente, ¿no? Nosotros vamos viendo qué cosa es lo que requerimos primero. Es como si usted diga, no, no, yo tengo mi tienda, ya, yo lo que quiero hacer es mi facturación. Perfecto, pero ¿cómo puedes vender tú si no tienes tus productos cargados? ¿Cómo hago yo una factura si no tengo no sé qué productos tengo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver que a base de la funcionalidad, tenemos que ver qué es lo que debemos entregar primero, ¿no? Por su versatilidad requiere de una planeación cuidadosa, tanto a nivel administrativo como técnico, obviamente, pues esto sí, de todas maneras, ¿no? Una de las partes de las metodologías tradicionales es eso, ¿no? Esa metodología tradicional que nos dice a nosotros, tiene que haber documentación, tienes que hacer el planeamiento desde el primer momento, tienes que tener tus actividades establecidas con los roles, ¿no? Que se deben, y las actividades que se deben realizar por cada uno de ellos, y cuánto es la inversión y el tiempo que deben realizarse, claro, estas cosas. Lamentablemente, esa era una de las cosas de estas metodologías, ¿no? Ahora, ¿qué ventajas tiene esta metodología, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? La solución se va mejorando en forma progresiva a través de las múltiples iteraciones. Estas iteraciones, ¿no? Nosotros tenemos, como habíamos dicho, cada una de estas se va manejando de distintas formas, ¿correcto? Entonces, eh, yo tengo mi primera fase, ¿correcto? En esta primera fase, pues, ¿qué es lo que pasa, no? Y hemos dicho que este tipo de metodologías, de todas maneras, necesitamos aprender y tener conocimiento de qué cosa es lo que queremos hacer. Entonces, esta primera parte me va a tomar un poco de tiempo, ¿correcto? Y esta es avanzada hasta esta segunda parte. Esta yo la voy entregando. Ajá, listo, vayan viéndola. Mientras yo voy desarrollando esto. Dentro, con mi equipo de trabajo, obviamente, ¿no? A medida que yo voy terminando esto de acá, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esto de aquí regresa a este lado de acá, ojo, para hacer las modificaciones y todo lo concerniente respecto a lo que ha sucedido, ¿no? O sea, lo que el cliente tiene que haber visto. Entonces, ¿qué es lo que dice? Acá lo que se está haciendo es iterar.
yo envío y vuelvo a regresar, ¿correcto? Una vez que yo solucione esto, se lo vuelvo a enviar a mi usuario, ¿correcto? De repente el usuario dirá, existen mucho más observaciones y vuelve a regresar, ¿no? Entonces, este segundo paso se va trabajando e igualito, ¿no? Se le envía al cliente para que pueda visualizar, pueda ver, ¿no? Mientras se comienza a trabajar la parte del 3. Entonces, estas modificaciones se tienen, ¿no? Son múltiples, es decir, si se encuentra, se vuelve a regresar. De repente, ya en este nivel, no existe ningún tipo de iteración porque está completamente correcto. Entonces ya no hay ningún problema, ¿no? Pero todas estas son iterativas. ¿Por qué? Porque siempre tienden a regresar para poder visualizar qué es lo que se deba trabajar, ¿no? Y eso es muy conveniente, ¿no? Dentro de este tipo de, a partir de esta metodología, ¿no? Pero obviamente, como hacemos un repaso a la anterior en que acá nosotros teníamos que esperar hasta el último, ¿no? Y recién ahí podíamos decir qué es lo que está sucediendo para poder modificarlo. ¿Qué más? Los clientes no esperan hasta el fin del desarrollo para utilizar el sistema. Obviamente, lo que les acabo de mencionar, ¿no? Se van haciendo entregas de estos proyectos o modelos, ¿no? O mini proyectos de un proyecto general, porque han sido subdivididos y ya se van entregando y el cliente ya lo va desarrollando, lo va trabajando. Entonces va probando en este sentido para saber si realmente está de acuerdo a los requerimientos iniciales, ¿no? Y hacer las correcciones del caso. Además, con eso, ¿qué más puede hacer esto, no? Los clientes pueden aclarar los requisitos que no tengan claro. Obvio, al ver esto, ¿no? Al ver esto, entonces, conforme se van haciendo las entregas del sistema, entonces los clientes pueden ir viendo, ¿no? Qué cosa es lo que está sucediendo, si está muy bien, faltó. Entonces, podemos trabajar con esto, ¿no? Se disminuye el riesgo de fracaso de todo el proyecto. Claro, ya que se puede distribuir en cada incremento, ¿no? En cada incremento yo puedo realizar, ¿no? Mi análisis de riesgo, puedo decir qué cosa es lo que está pasando, si está bien, está mal, qué pasa con mi personal, por qué no se cumplen los tiempos, qué cosa es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ya yo puedo determinar. Las partes más importantes del sistema son entregados primero, lo que venía diciendo anteriormente, ¿no? Por lo cual, acá debemos realizar más pruebas de estos módulos y se disminuye el riesgo de fallos, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener, ¿no? Un sistema que, vamos a decir, ya se va a partir en tantas partes. Perfecto. ¿Correcto? Pero nos piden esto primero. Perfecto. Esto es prioridad. Está bien. Se puede ir desarrollando. ¿Correcto? Yo digo, y hay que desarrollarlo. Perfecto. Pero esto de aquí no funciona si es que no hay esto y no hay esto, por si acaso. Entonces, si yo no tengo estas dos partes, por más que esto sea prioritario, no voy a poder ejecutarlo. Entonces, esa es una de las cosas que el equipo de desarrollo, ¿correcto? O el jefe del proyecto tiene que analizar y tiene que dar estas situaciones o tiene que proponer, ¿no? Porque en realidad el trabajo es en conjunto. Y dentro de los roles de los analistas o de repente los testeadores, ven qué cosas, cuáles son las prioridades que se tienen que realizar, ¿no? Y de acuerdo a eso se van proyectando dentro de los trabajos, dentro del proyecto general. Ojo, todo esto dentro del proyecto general, ¿no? Donde de todas maneras se hace un análisis exhaustivo, se generan todas nuestras actividades, porque todo esto tiene que estar programado. Todo esto, acuérdense que esta es una metodología tradicional y como metodología tradicional todas mis actividades están programadas hasta el final. Así como existen ventajas, también hay desventajas, ¿no? ¿Correcto? Así como hay ventajas, también existe la desventaja. Como es parte, como esta situación, ¿no? Ha sido subdividida, pero cada una de ellas prácticamente sería un mini proyecto en cascada, debe requerir de mucha planeación, ¿no? Tanto administrativa como técnica, ¿no? Hay que ver todas estas cosas
De todas maneras, por más rápido que se entregue cada estos módulos, pero todos estos módulos deben tener la misma frecuencia que se utiliza para uno de cascada, ¿no? O sea, todas estas actividades. Requiere de metas claras para conocer el estado del proyecto. Obviamente, cada una de ellas, como se requiere mucha planeación, entonces cada una de ellas se debe saber hasta dónde tiene que llegar, ¿no? Para que puedan trabajar el resto de los proyectos en conjunto. Es un proceso de desarrollo de software creado en respuestas a las debilidades del modelo tradicional en cascada. Ya sabemos que nuestro modelo en cascada, ¿no? Es muy grande y solo se ve al final. Pero ¿qué hace este modelo incremental? No, vamos a hacerlo por partes, ¿correcto? Sí, lo hacemos por partes, ahí está, ya está bien. Sí, qué interesante, ¿no? Bacán, ah, sí, listo. Pero ¿qué sucede? Que este modelo debe tener su análisis, su diseño, su desarrollo, su testeo, su implementación, etcétera. Y este módulo va a tener su análisis, su diseño, su modelo, su modelaje, todo esto también tiene igualito cada una de estas fases. Lamentablemente, esta es la forma como trabaja el incremental, ¿no? Lo que hace este proyecto es que al final recién se ve, ¿no? A partir de 8 meses, pero esto se puede ver a partir de un mes y medio, cada 2 meses, ¿no? Igualito esto de acá al siguiente mes y este al siguiente mes y este al siguiente mes, ¿no? Pero la estructura, como le dije, organizativa del proyecto es idéntica como si fuera un tradicional, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entre uno y el otro. Obviamente que es así, pero sigue siendo una desventaja. ¿Por qué? Porque se requiere de todas maneras mucha planeación para cada uno de estos módulos, ¿correcto? Y de ventaja es porque sale como respuesta a esta debilidad, pero sigue manteniéndose la misma, ¿no? Demasiado papeleo, demasiado énfasis en la documentación, ¿no? Y una documentación muy rigurosa. Ahora, ¿qué más sigue? Listo. Ahora, digamos, para poder apoyar estos proyectos, o sea, normalmente este tipo de metodología, ¿ya? Se fueron creando frameworks, ¿no? O sea, los entornos de trabajo. Entonces, estos entornos de trabajo, eh, de los cuales fueron los más rápidos, por eso es que siempre hablábamos que la metodología RUB y el DSDBM, ¿no? El Dynamic System Development Method, eran una de las formas más rápidas de poder trabajar, ¿no? Esas fueron una de las cosas que ya lo veremos más adelante para trabajar, ¿no? Porque estos se trabajaban ya de un desarrollo incremental e iterativo, ¿no? Estos ya se podían trabajar de esa forma. Pero obviamente, pues, esto se va modificando a través del tiempo. Ahora, dentro de lo que es la metodología ágil, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de XP, esta es una de las primeras que trabajan, ¿no? De esta forma, iterativa incrementalmente, y también, bueno, trabajan con muchos frameworks, ¿no? Para poder hacer un desarrollo rápido, ¿no? Es que eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la metodología RAP, ¿no? La metodología RAP, Rapid Application Development, ¿no? Que sería desarrollos de aplicaciones rápidas, por su traducción al español. Esta metodología, bueno, de desarrollo, obviamente, pues una metodología de desarrollo, ha tomado, o sea, en su tiempo tomó un auge debido a que las instituciones, o sea, todas estas empresas, todas estas organizaciones necesitaban ya tener las aplicaciones rápidamente, en función, en corto tiempo. Ya no se esperaba, pues, 6, 8, 10 meses. Yo necesitaba, al menos, yo como empresa necesitaba que este software ya esté instalado, o parte de este software esté instalado y tengan la idea de qué cosa es lo que queremos ir haciendo, ¿no? Ahora, estas aplicaciones, pues, tienen un ciclo de desarrollo diseñado. eh, Utilizando, ¿no? Aplicaciones computarizadas de alta calidad. Ahora, estos de acá utilizan, pues, lo que nosotros conocemos como las famosas herramientas CASE, ¿no? Estas herramientas CASE que vendrían a ser Computer Aided Software Engineering, ¿no? ¿Qué serían?
software ingeniería asistido por computadora, ¿no? Entonces, estos software, lo que hacían a nosotros era, ¿cómo te puedo decir? Nos creaban rápidamente distintos tipos de interfaces para poder visualizar, podíamos modelar, digamos, estas interfaces, por ejemplo, que generábamos prototipos, como lo dije, ustedes pueden agarrar el C# y empezar a construir formularios, ¿correcto? Y enlazarse entre ellos, ¿no? Igualito con Java o de repente con Python, generar las librerías y de alguna otra manera generar estos prototipos, ¿no? Otra de las cosas que se podía trabajar con esto, por ejemplo, eran estos modelados, como es el caso, ahorita se me está yendo, Erwin, por ejemplo, el Erwin, que es una herramienta de modelado que me permite modelar base de datos, ¿correcto? Y a la final con algunos clics de más que se pueden colocar, me permite poder crear la estructura de la base de datos físicamente en el servidor o perdón, en el servidor que uno desee. Con un mismo modelo, yo puedo construir una estructura en MySQL o puedo construir con ese mismo diseño una estructura en SQL Server o de repente en Oracle, ¿no? En este SQLite o en cualquiera de la base de datos. O sea, esta es una de las cosas, por ejemplo, muy interesantes, ¿no? Entonces, que yo modelo y cuando yo modelo me permite poder desarrollar. Por ejemplo, de Rational Rows, me permite hacer mis modelados también de las entidades, por ejemplo, ¿no? Y también me permite crear las clases automáticamente en Java. Puedo crearlo en Java como lo puedo crear en Visual, ¿no? En C Sharp, o sea, automáticamente. Te permite poder, así como se acuerdan ustedes, eh, ¿cuál era este software que utilizaban para lógica? El software que utilizaban para lógica, ¿cuál era? Ese Paint, no me acuerdo ahorita, el que utilizaban ustedes para hacer lógica de programación, donde, el PSIN, ¿no? El PSIN, sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, ustedes hacían su diseño y automáticamente podían convertirlo en lenguaje. O en viceversa, ¿no? Hacían su lenguaje y lo convertían ustedes en un programa algorítmico. Entonces, igualito sucede, ¿no? Y a esto se le conoce como herramientas case. Entonces, esto nos permite a nosotros ahorrarnos gran cantidad de tiempo, ¿no? Y ya salen, pues, estas metodologías que se basaban en esto. Utilizar esto para poder generar y crear aplicaciones rápidamente, ¿no? Prototipos. ¿Ya? Entonces, habían en ese tiempo pues un montón de plataformas, ¿no? Una de ellas es Visual Studio, el Fog Pro, ¿no? El Game Maker, el Creator, ¿correcto? También había para generar múltiples de programaciones polimedia. Ahorita existe hay uno, no me acuerdo, ahorita sí ya se me fue, eh, hay un software que me permite hacer el diseño, solamente diseño, y les digo ahí que quiero enlazar con una base de datos ya es para PHP y automáticamente me genera todito, todo, 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 todo. Claro, es un software de paga, ¿no? Ya, por si acaso, no me acuerdo el nombre, pero sí lo llegué a utilizar, ¿no? Y muy bueno, ¿no? Muy bueno. Ahí se te olvida el diseño, genera, pues, trabaja con CS3 avanzado, ¿no? Trabaja con Applix, trabaja con jQuery y PHP, pues, obviamente, ¿no? Y te genera automáticamente todo. Lo único que tienes que hacer es, de repente, algunas cosas ya le incrementa, pues. Pero son muy buenas estos software, ¿ya? Bueno, y también teníamos el Power Builder, ¿no? El Power Design, que es otro, así como el Erwin, otro diseñador que me permitía a mí poder generar todas estas cosas, ¿no? Muy interesante. Cosas que ya se han ido. Yo me acuerdo que antes había un curso en computación informática que se llamaban herramientas Case, y ahora ya no hay, ¿no? Pero ahora ya cada curso debería de alguna u otra manera insertarlo, ¿no? Para que puedan ustedes de alguna u otra forma poder conocer este tipo de software o técnicas para que ustedes puedan desarrollar tranquilamente, ¿no? Y no estar congelados en una sola. Antes había otro que se llamaba el Flash Code, que me permitía generar formularios, ¿no? Diseñar formularios automáticamente lo convertía en el código que yo quería. Muy bueno. Listo, algunas fases, bueno, algunas no, las fases del RAP, ¿no? Modelado de gestión. Bueno, aquí lo que se tiene que hacer es ver todas aquellas funciones desde el punto de vista, ¿no? De las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué información es la que conduce el proceso de gestión? ¿Qué información se va a generar?
¿correcto? ¿Quién la genera y a dónde va la información, ¿no? Y quién la procesó? De acuerdo a esto, entonces yo empiezo, de alguna otra manera, a hacer mi parte de análisis, pues, ¿no? Porque tengo parte de esto. De ahí tenemos el modelado de datos. Bueno, en el modelado de datos, prácticamente lo que hace, pues, como usted ya lo conoce, ¿no? Necesitamos, ojo, ver cómo fluye la información desde el punto de vista de esta gestión. ¿Correcto? Entonces nosotros sabemos de que, por ejemplo, acuérdense del diagrama de actividades, ¿no? ¿Cómo va fluyendo esta información? ¿De dónde va? ¿A dónde va? ¿Quién la está utilizando? ¿Y cuáles son, digamos, aquellos atributos, vamos a ponerle campos, pues, ya para que puedan reconocerlo usted rápidamente, que son los necesarios para este tipo de datos que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, ahora, estos atributos de cada uno de estos objetos deben estar relacionados entre ellos. ¿Y cómo vamos a hacer esta relación? ¿Cuáles son los criterios que deberíamos utilizar para poder hacer la relación entre uno y otro objeto o en todo caso entidad, para que se pueda entender, ¿no? ¿Y cuáles son las relaciones que existen con ellos? Vamos a trabajar, digamos, con índices, vamos a trabajar, por ejemplo, con llaves primarias, llaves foráneas. ¿Qué es lo que nos conviene trabajar? O vamos a trabajar con todo en conjunto. Acuérdense de que primero se modela y después se construye, ¿no? Y vuelvo a recalcar que el modelado de los datos, prácticamente lo que ustedes están construyendo es el alma de todo este software. Acuérdense siempre eso, ¿no? Un mal modelamiento de los datos, una mala concepción de los atributos que puede existir en una entidad nos puede traer muchos problemas más adelante cuando queramos modificar. Por eso es que es necesario, antes de construir, ¿no? Una estructura de datos debemos de haber visto y hecho pues realmente todo lo que, toda la información que se debe almacenar. Una de las cosas que se recomienda, ¿no? Dentro de, digamos, de la gestión de los sistemas gestores de base de datos, valga la redundancia, es que si se crea una estructura de datos, debe ser única y utilizar el alter, pues, para hacer una modificación de repente algo mínima, ¿no? Por ahí me faltó, de repente no eran 20 pero eran 30 posiciones, en ese caso. Pero incrementar o quitar campos, o sea, se vería como mal de un diseño, ¿no? La idea es que un 100% sea perfecto, pero yo creo que lo recomendado hasta un 95% podría ser, ¿no? Pero para eso, como les digo, se debe tener una muy buena estructura de estos datos y eso parte perdón, de la concepción de esto y el modelado, ¿no? De ahí tenemos la generación de aplicaciones, ¿no? Esta es la parte principal, ¿no? Donde nosotros utilizamos, pues, técnicas, ¿no? Todos nuestros conocimientos para el desarrollo, ¿no? Entonces, utilizaremos los paradigmas de programación, ¿no? Todos los conocimientos dados para poder generar este software, ¿no? Este software de alta calidad que nos va a permitir a nosotros, pues, que estos componentes sean entregados a tiempo y estén entregados, digamos, con el mínimo de error también para evitar esa iteración, porque la idea es evitar las iteraciones, ¿no? La idea es entregar el software y que no te lo devuelvan porque estamos fallando. Así estemos en etapa de prueba, bacán. Sería excelente entregar y que digan ya está correcto y comenzar con los siguientes y ir avanzando cada uno de ellos, ¿no? Generar todos estos componentes, que estos componentes además sean reutilizables, ¿no? Ya hemos visto, bueno, ya ustedes han visto la generación de clases, ¿no? Y cómo puedo reutilizar esas clases en algunos momentos, como lo vamos a ver hoy día también, cómo podemos eh, reutilizar las clases ya creadas, ¿no? Ya va a ser un momento muy bonito dentro de lo que es programación y se van a dar cuenta, ¿no? Ahora, en este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar pues herramientas que me permitan pues unir, ¿no? Estos componentes para que puedan mejorar esta construcción del software, perdón. Ah, chispa, me olvidé el modelado del proceso. Me olvidé, ¿no? Bueno, el modelado de los datos ya hemos visto y el modelado del proceso es prácticamente toda la lógica, ¿no? Por si acaso, ¿no? Es el modelado de toda la lógica.
Nuestro diagrama de, a ver quién me dice qué diagrama era lo que trabajamos el semestre pasado, donde estaban todos nuestros procesos. ¿Alguien que se acuerde? No. Dentro de UML, dentro de diseño. Pero está dentro de eso. Eso era desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista de nosotros. Nuestro diagrama de secuencias, ¿ya? ¿Correcto? Donde veíamos y colocábamos paso a paso qué hacía la computadora, ¿no? Con quién se conectaba, con los modelos de programación, los modelos, ¿no? De datos, con las entidades, qué te devolvía y todas estas cosas, ¿no? Allá, bueno, ya hemos visto la generación de aplicaciones, de ahí viene la prueba de entrega, ¿no? Obviamente que todo, todo software tiene que ser testeado, ¿correcto? Existen distintos tipos de testeo, ¿ya? Y más que todo, como dije anteriormente, el testeo se basa en el algoritmo, ¿no? En la parte del modelado de los procesos, para saber que realmente cada uno de estas líneas o bloques de líneas está cumpliendo con las funciones por las cuales han sido concebidos. Es muy importante poder tener estos tipos de pruebas, ¿no? Ojo, ¿por qué? Porque nosotros, como le dije, puede estar muy bien desarrollado, diseñado el software con todas las estructuras del caso, pero dentro de su lógica va a tener unas pruebas. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Que se trabaje de esa. Características del RAT. Equipos híbridos, dice, ¿no? Equipos compuestos por alrededor de 6 personas, incluyendo desarrolladores y usuarios de tiempo completo del sistema, así como aquellas personas involucradas con los requisitos. Los desarrolladores de RAD deben ser renacentistas, analistas, diseñadores y programadores en uno. Ajá, ¿correcto? Entonces, aquí ya estamos viendo las nuevas tendencias, ¿no? ¿Correcto? Y es un equipo híbrido, es decir, que existen de todo, ¿no? O sea, ya se están incluyendo, ya están inmersos acá los usuarios, ¿no? Aquellos usuarios que trabajan a tiempo completo en el sistema, ¿no? Así como aquellas personas involucradas con los requisitos, es decir, que de alguna u otra manera también están involucrados dentro del sistema, ¿no? Ojo, por si acaso, ¿ya? Y obviamente que aquí los desarrolladores de RAP deben ser analistas, deben ser diseñadores y deben ser programadores, lo que realmente ustedes están siendo en este momento, han sido analistas, son diseñadores y ahora están viendo toda la parte de programación. De ahí vamos a ver, por ejemplo, herramientas especializadas, ¿no? Utilizando el desarrollo visual, que es la tendencia de todas maneras, creación de prototipos falsos, una simulación pura para saber si realmente lo que queremos debe ser de esta forma, ¿no? Creación de prototipos funcionales, aquellos que me permiten ya ingresar códigos, pero solamente en determinados módulos para ver si realmente están trabajando de acuerdo a lo solicitado, ¿no? Manejar múltiples lenguajes, ojo, acuérdense muy bien que los modelados que nosotros vemos tienen que ser utilizados en cualquier tipo de lenguaje. Acá no hablamos de lenguaje si es español, inglés, francés, ruso, no, no estamos hablando de los lenguajes de programación, ¿correcto? Que la persona tenga el conocimiento para poder trabajar en cualquier área. Aparte de eso, tenga conocimiento para manejar cualquier lenguaje. Y esa es una de las ideas dentro de esto. Un calendario grupal que me va a permitir a mí tener, digamos, predestinado o tener realmente saber hasta dónde debe cumplirse determinados tipos de actividades, ¿no? Herramientas colaborativas y de trabajo en equipo, aquellas que me permiten poder trabajar, por si acaso, por ejemplo, el Visual Studio, la versión Enterprise, ¿no? Es una herramienta que permite poder desarrollar, o sea, 4 o 5 personas pueden estar trabajando en el mismo proyecto y se conectan en red y no tienen ningún tipo de problema en poder ir avanzando en conjuntamente. Lo que tú vas haciendo se va trabajando online, ¿no? Pero también este software es carísimo, ¿ya? Existen además otro tipo de trabajo, otras herramientas que me permiten trabajar de esa forma.
Hemos dicho que este paradigma de programación orientada a objeto, todos los componentes, todo lo que se utiliza deben ser reusables, no generar a cada rato software para determinado tipo de programa, ¿no? Sino que deben ser reutilizables, ¿ya? Interfaces estándares, ¿no? Estos APIs que nosotros venimos trabajando ya comenzaban a hacer este tipo de trabajo. De ahí tenemos el time boxing, ¿no? Estas son unas funciones secundarias, o sea, todas las funciones secundarias son eliminadas siempre y cuando no sean necesarios para cumplir con el calendario, ¿no? De repente tenemos algunas actividades que debemos realizar, ¿correcto? Pero estamos dentro del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estas, como son prácticamente, no tienen demasiada prioridad o no son prioritarias, lo único que hace es simplemente cumplirlas y sacarlas fuera de esto, ¿no? Prototipos iterativos y evolucionarios. Tenemos los Joint Application Development, ¿correcto? Son reuniones, ¿no? Donde se reúnen los usuarios finales y los desarrolladores, ¿no? Y obviamente aquí vamos a ver esta lluvia de ideas, estas storming, ¿no? Para poder obtener un borrador inicial de aquellos requisitos que nosotros queremos trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Quiero esto. Los desarrolladores podrán decir, se puede hacer, no se puede hacer, ¿no? Pero nosotros te proponemos esto. Los usuarios dirán, pero nosotros queremos esta forma. Y entonces comienza una tanda de, ojo, de ideas, no de discusiones, en decir, no, no se puede hacer, sí se puede hacer, y entablamos en ese contexto. Ojo, ¿ah? No es de ese tipo. No, no, no se puede hacer, ¿no? Ni tampoco, sí, 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 ya, está bien, lo hacemos, ¿no? Tampoco, ¿no? Entonces lo que debemos hablar aquí es parte de la verdad que se viene utilizando, ¿no? ¿Ya? Esa es una de las cosas muy importantes de este rato. Iterar hasta acabar, ¿no? Lo que hemos venido hablando, hemos venido siempre hablando dentro de esto, ¿no? Nosotros construimos, bueno, nosotros hablo desde el punto de vista de desarrolladores, ¿no? Nosotros construimos y depuramos el prototipo basado en todos aquellos requisitos que a nosotros nos dijeron que necesitaban. De acuerdo a eso, nosotros elaboramos, construimos o diseñamos, desarrollamos, probamos y entregamos, ¿no? Estos diseñadores revisan el prototipo, los clientes prueban este prototipo y van a decir esto no debe ser, porque ellos son los que van a depurar. Los clientes y desarrolladores se reúnen para revisar juntos el producto, refinar aquellos requisitos y generar solicitudes de cambio, obviamente, ¿no? Y los cambios, pues para los que no hay tiempo, no se realizan, ¿no? Eso sí, ¿correcto? Si son secundarios, bueno, se eliminan y otros que están dentro de lo necesario y están dentro del calendario, entonces proceden a realizarse, ¿no? ¿Por qué? Porque también es bueno, desde este punto de vista, ver qué tipos de cambios son prioritarios, porque a veces son cambios que son irrelevantes. ¿Correcto? Entonces te pueden decir, mira, no, el formulario está bien, lo que yo quiero que me cambie es esto. Yo no quiero que esto vaya para acá y yo quiero que esto vaya para arriba. Solamente inviérteme esto. Es que no me gusta este color, cámbialo, de tal forma de que, ¿no? Entonces, hay cositas que de repente si están dentro de lo permisible, se realizan, ¿no? En todo caso, lo que se hace simplemente es sacarlos porque estamos fuera de los calendarios, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de esto? Bueno, comprar puede ahorrar dinero en comparación con construir. Esa es la verdad, ¿no? Muchas veces podemos, ojo, pero también ustedes saben muy bien que lo barato sale caro. Ya hemos visto esos ejemplos de algunos software que se compran en Wilson, que cuesta 5 o 10 soles, ¿no? Porque vienen en un CD, pero a la hora que quieres utilizarlo, sí funciona, pero tiene tantas instrucciones que al final no te sirve para nada, ¿no? Entonces tú puedes llamar a otra persona para que haga, ¿no? Para que realice este cambio y te cobra un montón de plata. O llamas a esta misma persona y te cobra un montón por cada este cambio. Entonces, puede ser una ventaja que puedas comprar, porque el construir, como tú construyes a medida, siempre es mucho más caro, ¿no? Es como decir, ¿no? Es como ustedes cuando confeccionan, o aquellos que tienen la oportunidad de trabajar o que hayan trabajado en confección de ropa, es más fácil agarrar, hacer cortes de 100, 200 polos y
de una sola talla y empezar a coser, ¿no? A estar generando polos de distinta medida para uno para cada uno, ¿no? Entonces también esa es una de las cosas que se tiene que entablar. Los entregables pueden ser fácilmente trasladados a otra forma, ¿no? Entonces, ese sí también es otra, es muy interesante, ¿no? Porque se puede trabajar de uno a otro, porque no incluye lenguajes, como habíamos hablado anteriormente, ¿no? El desarrollo se realiza a un nivel de abstracción mayor. Al ser entregado uno por uno, o sea, mi abstracción mucho mejor porque me permite saber qué cosa es lo que quieren, ¿no? Y de acuerdo a lo que quieren, voy abstrayendo, o sea, voy obteniendo qué es lo puro que se necesita, ¿no? La visibilidad es más temprana porque obviamente, ¿no? Conforme vamos entregando el software, vamos sabiendo qué es lo que quieren y también el usuario va reconociendo, ¿no? Cuáles son sus requerimientos, si están verdaderamente de acuerdo a su realidad o de repente por ahí obviaron algunas cosas. Mayor flexibilidad porque es fácil entregar, devolver, pues, la iteración es mucho más fácil. Menor codificación manual porque es como se utilizan herramientas de desarrollo masivo, ¿no? Como habríamos hablado de estas herramientas que simplemente se puede trabajar de esta forma. Mayor involucramiento de los usuarios desde el inicio. Estos usuarios ya están involucrados dentro de este desarrollo y nos permitan a nosotros tener una visibilidad más clara de lo que queremos realizar. Obviamente que va a haber menos fallas porque se trabaja, o sea, cuando se trabaja por módulos pequeños es más fácil ver los errores, como le digo, se pueda mejorar, ¿no? Posiblemente menor costo, podría ser también. Ciclo de desarrollo más pequeños porque se trabaja en pequeños módulos y de acuerdo a eso vamos a ir trabajando y vamos entregando. Y se utiliza una interfaz gráfica estándar, ¿no? Que nos permite a nosotros poder trabajar y poder hacer mucho más rápido todas estas cosas. Y nuevamente, así como existe una ventaja, tiene que existir algunas desventajas, ¿no? Lo vuelto que antes, comprar puede ser más caro que construir. El costo de herramientas integradas y equipos necesarios, ¿no? Como les digo, les había hablado de este software. Por ejemplo, es caro el licenciado, ¿no? Entonces, es el costo, y hablamos de dinero, ¿no? El progreso es más difícil de medir porque estamos entregando tan rápido y a veces esto no nos permite saber en qué porcentaje vamos con respecto al bloque en general, ¿no? Menos eficiente porque igualito, como no puedo medir, para mí no es fácil poder saber qué tan bueno está haciendo mi software. Bueno, desde el punto de vista de precisión científica también es menor. Eso ya, eso viene como consecuencia de los dos anteriores. Riesgo de revertirse a las prácticas sin control de antaño. Obviamente, ¿no? Como se hacen las cosas rápidamente, no existe pues un plan estricto. Acuérdense que nuestro caballito de batalla anteriormente era un plan, ¿no? Nuestra documentación era estricta y esa era una de las mejores, pero también tomaba el tiempo. Pero aquí existe este tipo de riesgo, ¿no? Porque no tenemos un control tan estricto como teníamos antes. Ya, más falla, aquí está. Como las cosas se hacen rápidamente, porque hay que entregarlo rápidamente, entonces aquí hablamos de un síndrome de codificar a lo bestia, ¿no? Que en realidad es así, ¿no? O sea, empezamos a crear, o jalamos productos por acá, copiamos de un lado, copiamos del otro, y al final empezamos a crear, ¿qué? Estamos creando códigos mutantes, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Jalo de un lado, jalo del otro, y lo único que hago, le borro una línea, dejo lo otro, entonces, ¿qué va sucediendo? ¿No? Estoy codificando a lo bestia, o sea, no estoy llevando, digamos, una buena práctica, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, y obviamente, por ende, esto nos trae mucho más fallas, ¿no? Los prototipos no escalan, ¿no? Es un problema mayúsculo. ¿Por qué? Porque son prototipos simplemente, ¿no? De los prototipos yo no puedo ir incrementando. O tendría que modificarlo o eliminarlo y crear uno nuevo más grande. Y ese es uno de los grandes problemas. Las funciones son reducidas, obviamente, por el time boxing, o sea, voy llegando a mi tiempo. Entonces, la que yo veo de que no son prioritarias, simplemente yo la voy retirando, ¿no? Que al final también me crea a mí unos errores, ¿no? Que se pueden ir viendo más adelante. ¿Qué más? Dependencias sin componente de terceros, como le vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros utilizamos software de otro lado para poder trabajar.
Entonces viene el famoso pirateo, ¿no? Entonces, de más o menos, o problemas legales, ¿no? Más que todo. Aquí estamos hablando, pues, más que todo desde el punto de vista de nosotros de software corporativo, ¿no? Cuando se trabaja en una empresa corporativa, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a ver todo este tipo de cosas, ¿no? En realidad nosotros pues podemos piratear, ¿no? Como utilizan ustedes por ahí su software, su hardware, pero software más pirata, ¿no? Van trabajando de esta forma, pero no llegan a un nivel más alto, ¿no? Pero cuando ya se habla a nivel, perdón, cuando ya se habla a nivel empresarial, todas estas cosas se ven claramente, ¿no? Van a tener un gestor de sistemas o un gestor de seguridad de la información, ¿correcto? Van a tener ustedes planes, van a tener manuales, van a tener reglas, van a tener políticas de seguridad, ¿no? Oye, pero con este software se hace mucho más rápido. Sí, pues, pero no tenemos la licencia. No, pero yo lo tengo craqueado. ¿Ustedes creen que el de seguridad de la información les va a permitir que instalen? No, ¿no? Salvo por ahí, que no lo he visto de todo el tiempo que tengo trabajando en las empresas donde he tenido la oportunidad de trabajar, ¿no? Porque ¿cómo les puedo decir? Un área de investigación, ¿correcto? Esta área de investigación es digamos, una red, vamos a hablar así, una red LAN, pero que es privada. No hay conexión hacia afuera y no tienes comunicación con otros entornos, ¿no? Ahí es donde se realizan todas las pruebas, ahí es donde se realizan todas las simulaciones del caso, y estas son las formas que se tiene de poder trabajar, ¿no? Entonces ahí evitamos todo esto. Dime, Freddy. Exactamente, ¿no? Sí, pero aquí en este caso, cuando se habla de una intranet, podríamos hablar de toda la empresa, ¿no? Esto es como una isla, estamos aislados. Solamente esa área es la que está involucrada, ¿no? No sale, de ahí no sale nada. No hay conexión a internet, no hay conexión con el servidor, no hay conexión con nada, ¿no? Se tiene un propio servidor interno donde se desarrolla, que normalmente se trabaja eso en los bancos, ¿correcto? Tiene su área de investigación donde hacen todas las pruebas, ¿no? Y por ahí ya cuando necesitan, digamos, probar algún tipo de software, recién se conectan a internet para que desde afuera las personas, porque se paga para eso, ¿no? Traten de vulnerar este tipo digamos, de software que se está realizando, ¿no? Pero en este caso es la única forma que posiblemente, pero es bien difícil, como te digo, que se utilice por ahí software que no sea licenciado, ¿no? Porque lo que se trata de hacer es buscar, ¿no? Las vulnerabilidades, sobre todo aquello que tú desarrollas, diseñas de forma legal, ¿no? Porque obviamente yo les he dicho, todo software craqueado, desde el ende que ya está craqueado, ya existe, ¿no? Una puerta de enlace interna que ellos utilizan para poder conectarse con tu equipo. Imagínense que un banco desarrolle software con programas pirateados. Imagínense hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que se puede ver, ¿no? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que me quiera preguntar, por favor? A ver, aló. Estoy en clase, chato, estoy en clase. Ya, listo. Ya, ya. ¿Nadie me quiere hacer una pregunta? Levanten la mano como signo de conformidad y el último le pongo cero por demorarse. A ver. Ajá, Mix, Tamayo y su Hailey. Ahí está Tamayo y Ataco. Miren los dos que siempre se demoran, ¿eh? Tamayo a la una, Tamayo a las dos, Tamayo a las tres, y Ataco a la una, y Ataco a las dos, y Ataco a las tres.
Se levantó y atacó. Tamayo, nada. Falto y ataco y levanta tu mano. Listo, ya ahí tienen una tarea para que lo hagan. Utilicen la metodología RAID. A mí me gustaría que trabajen con la RAID, ¿ya? Algo sencillo nomás si levantan, por si acaso, ¿ya? Ya a partir de un día, no, el jueves ya estoy distribuyendo. Bueno, ustedes vayan pensando en qué software quieren realizar y de acuerdo a eso ya van a empezar ustedes a trabajar en sus proyectos, ¿ya? Hoy día completamos, y ya va a estar fuerte.